Bien amigos, seguimos aquí en la mañana de la 98.5 y como lo habíamos anunciado al comienzo del programa, 11 y monedas, tenemos en línea en esta modalidad de tratar de movernos lo menos posible al edil, al doctor Ernesto Cesar, y vamos a un poco darle la bienvenida a este 2021 que hemos hablado muy poco y me parece importante. Hay nuevo periodo de la Junta después del receso y siempre es bueno ponerse un poco a tiro con diferentes temas. La idea fue el lunes, vamos a ponernos en contacto para hablar de los temas que tienen que ver con la Junta Departamental, pero yo creo que ahora se abrió más el espectro y como siempre podemos hablar de todo un poco, política nacional, departamental, en fin, de diferentes tareas. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Ernesto? Un placer tenerte aquí en la mañana. Bueno, Mario, el placer es mío también. Muchas gracias, como siempre, por tenernos en cuenta para, puntualmente tener participación en tu programa y además tener contacto con tu audiencia. Entonces, está buenísimo poder conversar un poco, charlar de los temas actuales, que son siempre muy, y más en este momento, claro, de mucha controversia, de muchas opiniones de diferentes ángulos. Yo creo que se trata un poco de sumar y de que cada cual pueda expresar su punto de vista y entre todos, en colectivo, ver cómo sigue la agenda de este país que está bien complicado. Sin lugar a duda. Yo creo que entonces nos metemos en temas nacionales, o por lo menos tu punto de vista en cuanto a cómo venimos transitando este 2021, y después nos metemos puntualmente en la Junta Departamental. Ayer hubo una conferencia de prensa donde creo que todo el país estuvo atento a los anuncios del presidente, porque venía precedido de conferencias de prensa del Sindicato Médico del Uruguay con todos las asociaciones que tienen que ver con la medicina, pidiendo medidas drásticas para restringir la movilidad y para mejorar este aspecto que tiene que ver con lo sanitario. Y creo que quedó con gusto a poco esa gente del Sindicato Médico del Uruguay con respecto a que sí se cierran oficinas públicas, sí va a haber teletrabajo, sí no van los niños a la escuela, pero sí está abierto el shopping, el casino y un montón de cosas más. ¿Cómo lo ves, Ernesto? ¿Cómo ves esta nueva situación que plantea, porque no es una realidad, es una situación puntual hasta el 12 de abril? Bueno, la verdad es que veo el proceso, en primer término, un proceso muy difícil de encarar. Sigue siendo este fenómeno una realidad desconocida. Es un fenómeno que realmente nos depara sorpresa en el transcurso del proceso de la pandemia, porque, el virus, sus características, va mutando, se va multiplicando, va generando nuevas maneras de supervivencia y los gobiernos la vienen corriendo de atrás. Uh-huh. De todas maneras, es muy notorio que en el caso de Uruguay han habido una serie de contradicciones que son las que la gente comenta. El Frente Amplio, por ejemplo, me acuerdo a través de un grupo de médicos, asesores, que en aquel entonces, al principio de toda esta historia, estaba liderado por Tabaré Vázquez, Uh-huh. había planteado, una medida radical en cuanto al confinamiento, para, de alguna manera, detener drásticamente el avance de la pandemia. Se planteó de esa manera, más o menos por esta fecha, un poco antes, pero el año pasado, y el presidente resolvió tomar una medida más débil, por así decirlo,
aunque generó restricciones importantes. El asunto está en que a mí me da la impresión de que el presidente Lacalle en estos últimos meses ha venido teniendo un apartamiento importante de la opinión de los científicos, asesores de la propia presidencia, que han venido reclamando desde hace meses que tengamos el mayor cuidado posible con la apertura. Y a mí me dio la sensación en el discurso que dio el presidente Lacalle cuando tuvo que rendir cuentas a la Asamblea General allá por el 2 de marzo del presente año, como que el tema estaba prácticamente dominado y por decir casi que superado, y que solo bastaba que llegaran las vacunas para superar esta historia. Y yo creo que hubo un exceso de confianza. Después hubieron actitudes, digamos, personales del presidente, que me parece que no contribuyeron, analizadas obviamente con el diario del lunes. Todos recordamos la imagen del presidente Lacalle haciendo surf en las costas rochense, que más allá de que todos tenemos el derecho de hacerlo, yo creo que un presidente dando esa imagen, como la dio, y me refiero solamente a ese ejemplo, porque han habido otros ejemplos, más allá de la intención de él, que vaya a saber cuál habría sido, nos parece que estimulan a que la gente se sienta más liberada y más confiada en el movimiento personal. Y entonces me parece que no contribuyeron esas acciones. Al mismo tiempo de que también vemos que el Consejo de Ministros o los ministros involucrados en el tema del tratamiento de la pandemia, nos parece que han abusado un poco de las conferencias de prensa. Hemos tenido muchas conferencias de prensa que parecen que estuvieran montadas por una agencia de publicidad, y en la que, la verdad, la de ayer estuvo muy buena porque hubo contenido, pero han habido muchas que realmente ha sido toda una expectativa, una parafernalia de los medios de comunicación, y la verdad que no se había anunciado nada trascendente, importante. Entonces yo creo que ha habido también un abuso de la imagen del presidente y su equipo, no siempre planteando cosas que realmente son relevantes. Ahora, estamos en un problema nuevamente, en un problema más complicado aún, porque bueno, además está saturado el sistema de vacunación. Nos parece increíble que estando a un año o más de un año en este asunto, el gobierno uruguayo no haya podido prever el sistema de vacunación, que apenas empezó a funcionar ya colapsó, sigue colapsado. Es increíble que con los avances, y sobre todo el Uruguay, que ha sido pionero en lo que es la inteligencia desde el punto de vista de elaboración de programas electrónicos y de ingeniería de sistemas, que somos muy destacados a nivel internacional en estos asuntos, que no haya podido prever un ordenado sistema de vacunación. Es decir, nos parece que el gobierno... Ahí también, Ernesto, disculpame que te interrumpa, pero ahí también dejó entrever el presidente de que no hay vacunas tampoco para la demanda de inscripciones, ¿no? Como que cada vez que llega, ¿no? Cada 100 vacunas que llegan hay que dar 50 y dejar 50 para la segunda dosis para no perder los plazos. Él hizo una cuenta ahí que da a entrever de que también esas inscripciones quedan en reserva para darte la fecha dependiendo del stock de vacunas o la llegada de las vacunas. Eso dio a entrever, porque lo dijo bastante al pasar, pero creo que el problema más allá de que el problema informático está presente, ahí para mí ahora hay brazos y no hay vacuna. Capaz que estoy equivocado y malinterpreté lo que dijo en la conferencia.
Bueno, lo que dijo el presidente de la conferencia es así como tú lo planteas, pero reafirma lo que vengo diciendo, ¿no? Claro, claro. La falta de previsión desde todo punto de vista en la instrumentación. Esto parece que fuera como una cuestión de improvisación, que bueno, es de esperar que en algo se improvise, pero me parece que la improvisación es muy importante. Tenemos un presidente que no escucha, que gobierna solo, que gobierna aislado, que no toma en cuenta los aportes ni de la academia ni de la política, porque el Frente Amplio ha hecho muy buenos aportes desde nuestro punto de vista, con gente muy calificada, y no han sido atendidos, ¿no? Y ni que hablar con el tema de los coletazos desde el punto de vista económico. Realmente no ha habido una disponibilidad de los recursos económicos de los cuales el país, gracias a las gestiones anteriores, que tiene. Es decir, el país tiene recursos económicos como para poder dar una ayuda mayor, para poder brindar incentivos, y notamos que también hay una insuficiencia en este sentido. Pero volviendo al tema anterior, nos parece que, por ejemplo, el tratamiento de fronteras fue totalmente errático. Gran parte del problema que tenemos ahora es porque hubo una flexibilidad en las políticas de fronteras, donde más se tiene que agudizar el control. Nosotros en La Valleja tenemos una posición geográfica privilegiada porque no nos movemos en la frontera, pero no es lo mismo el centro del país que las fronteras. Y acá me parece que se actuó con mucha liviandad y con muchas contradicciones, que hoy nos estamos dando cuenta que ojalá que no, pero esto realmente se nos va a ir de las manos, en tanto que los casos se multiplican, que se ha perdido el control de la cadena de contagios, que tenemos un sistema de vacunación que está implementado de mala forma, porque si no la gente no se quejaría, la gente no estaría todo el tiempo intentando desesperadamente agendarse y no pudiendo. No hay respuestas de fondo para la gente que está en problemas, no solamente para la gente que obviamente vive en la extrema pobreza, sino para el emprendedor, para los empresarios, en fin, realmente creo que el presidente tendría que ser más abierto, tendría que convocar al diálogo interpartidario, al diálogo con la intersocial, con la intersindical, generar un ámbito más amplio de discusión en lugar de hacer todo este espectáculo de conferencias de prensa, con muy buen marketing, por cierto, porque el presidente tiene muy buen marketing, se ve que invierte mucho en agencias de publicidad, pero es un grupo muy reducido de 2 o 3 personas que siempre son las mismas, que parece que son como los afortunados de tener la única y exclusiva conducción de estas cosas, y cuando se gobierna en soledad de esta forma y solamente a través de la pantalla de televisión, sin ningún tipo de intercambio, es que los errores y las equivocaciones se incrementan, ¿verdad? Sí, lo decía Botinelli por ahí en una entrevista, que si bien es un gobierno coalición, lo lidera netamente el presidente de forma personal. Como que deja entrever también que la coalición es para el segundo nivel de gobierno. O sea, las decisiones importantes se toman. Es muy presidencialista este gobierno actual. Sí, y lo veo que esto se está manejando de manera muy personal, con una demostración del ego muy importante, y bueno,
Yo, digamos, no estoy planteando una postura personal, sino que el Frente Amplio ha venido planteando que sus sugerencias sean atendidas, el diálogo interpartidario, creemos que hemos hecho una oposición sumamente responsable, hemos intentado contribuir en todo lo que hemos podido, nuestras opiniones han sido fundamentadas, pero bueno, el presidente sigue gobernando en total soledad, como es lo propio, y se carece de iniciativas. Y ahora que tú hablaste del segundo nivel de gobierno, o sea, estás hablando de los gobiernos departamentales. No. A ver, yo obviamente que el segundo nivel de gobierno son las intendencias. Yo me refería a en aspectos de la coalición, que era lo que decía Botinelli, que en el Ejecutivo no hay una coalición, es la calle que ejerce el liderazgo. Obviamente, el segundo nivel de gobierno sí son las intendencias departamentales, para que no se entendiera, sino en un segundo nivel ponía la coalición, era el aspecto de lo que tiene que ver con la entrevista que salió en la diaria el 20 de marzo, donde dice, para Botinelli, en el Ejecutivo no hay una coalición y la calle Pou ejerce un liderazgo absoluto. Ahora volvemos al segundo nivel de gobierno para que se entienda que no estoy entregando las cosas. Segundo nivel de gobierno, sí, intendencias, tercer nivel de gobierno, municipios, ¿no? Para bien, que se entienda. Sí. Perfecto. Sí, comparto totalmente, pero bajándolo más al territorio, si no hay iniciativas a nivel de gobierno nacional suficientes, porque alguna iniciativa ha habido y hay que reconocer que, bueno, es un avance, notamos que a nivel de las intendencias, y en el caso en particular de la Intendencia de La Valleja, directamente no hay iniciativas. La única iniciativa que conocimos, que el intendente García lo planteó como medidas para la reactivación económica, fue la de reapertura de los campings. Una medida que la bancada del Frente Amplio consideró insuficiente, absolutamente, además de no estar vinculada a la reactivación económica. Una medida buena, pero que lamentablemente no se va a poder aplicar a partir de hoy. Hasta el 12 de abril, en principio. Exactamente. Y nosotros fuimos a la propuesta, ¿tá? Es decir, en este sistema, en esta pandemia, que está pasando por un momento muy delicado, lo que promovimos, teniendo muy especialmente en cuenta este criterio, fue brindarle una ayuda al contribuyente. La bancada del Frente Amplio planteó, instrumentar incentivos para aquel buen pagador de impuestos, ¿verdad? Para que en esta oportunidad pueda tener algún pago exonerado. Hemos planteado también que aquel que incurrió en cesación de pagos durante la pandemia pueda, digamos, ser ayudado a través de la vía del convenio con determinadas quitas y espera. Y no solamente que no tuvimos ninguna respuesta del intendente Mario García, sino que nos enteramos por la prensa que ya está el calendario de pagos, como si en este país no hubiera pasado nada. Y la gente debe de pagar sus impuestos, en su caso con las multas y recargos correspondientes, como si estuviéramos, digamos, sin pandemia, transitando por la normalidad. Sí, en economía plena. En economía plena, cuando en gobiernos anteriores, gobiernos del Frente Amplio, donde la política económica marchaba de otra manera y no teníamos este fenómeno, se instrumentaban facilidades de igual manera. Entonces nos parece una contradicción muy importante y realmente la iniciativa que nos atrevimos a proponer, digo simplemente como borrador para poder discutirlo, hasta el momento fue desatendida porque si ya están los calendarios de pagos, porque no se piensa instrumentar ninguna ayuda desde ese punto de vista, esperemos lo contrario, pero en principio el mensaje es ese, ni tampoco hemos tenido ninguna respuesta. Es decir, ya de plano nos parecía que era una medida que se podía instrumentar de las muchas, ¿verdad? Pero es la única que va en sintonía con lo que está ocurriendo en el país, porque brindar esa facilidad
no significa poner en riesgo a las personas, porque bien, otros han hablado de la obra pública, cuestión que está muy bien y es muy importante, pero si hay una medida que no afecta a la salud de las personas, es brindar esta facilidad para el pago de los impuestos. Y no solamente que se le brinda facilidad a los ciudadanos, sino que también la Intendencia recupera dinero que en este momento está perdido. Porque si tú en este momento no estás pudiendo pagar la contribución inmobiliaria urbana y la Intendencia está dando una facilidad para que lo puedas hacer con determinadas quitas y esperas, lo poco que pagues va ingresando a la Intendencia. Y eso sirve también a la Intendencia. Claro. Claro. Porque lo que plantea, a ver, para también un poco entender, Ernesto, lo que plantea la bancada del Frente Amplio no es una amnistía ni nada que se parezca, sino en quienes tienen dificultad durante la pandemia tengan una facilidad o un tratamiento diferencial para que se puedan mantener la recaudación sin mayor complicación, o también se habla de tratar de buscar una flexibilización para que se pueda recaudar y a su vez tener medidas que sean que tengan más facilidad para contribuyentes. Como tú lo explicabas en primer término, nosotros no queremos promover un perdón a tutti, porque también aquí han habido amnistías en el pasado donde se ha beneficiado a todos por igual. Nos parece que no es lo mismo aquel trabajador que en este momento está haciendo cuenta para poder alimentarse en el día a día y alimentar a su familia, que la persona que especula con el capital, claro, o que tiene espalda suficiente para poder afrontar las deudas. Nosotros hemos propuesto con la bancada de ediles del Frente Amplio que haya una unidad en la Intendencia Departamental abocada a estudiar cada situación y a detectar cuáles son los casos donde realmente hay una necesidad de que exista una asistencia de la Intendencia. Por eso, como tú muy bien lo has planteado, no estamos hablando de amnistía tributaria, estamos hablando de un sistema que simplemente que facilite, que ayude al contribuyente de La Valleja a estar al día en sus obligaciones. No estamos planteando nada que no se haya hecho en el pasado, no estamos planteando una locura, estamos planteando un aporte, porque consideramos que este aporte ayuda también a las arcas de la Intendencia. Nosotros, una de las medidas que pedimos a algunos de los ediles del Frente Amplio, y entre ellos me incluyo, al principio de este periodo, fue promover pedidos de informes en el sentido de saber cuál es la verdadera situación económica de la Intendencia, cuáles son los ingresos que actualmente se están obteniendo en las arcas públicas, cómo está la conducta de pagos de los impuestos. Y hasta ahora no hemos tenido respuesta del señor intendente. Lo planteamos ya en diciembre del año pasado. Es decir, realmente nos preocupa y mucho, y lo hablamos en bancada, este gobierno está paralítico, este gobierno departamental, no camina para ningún lado. Tenemos un intendente que se comunica poco, aparece muy poco, no se sabe qué es lo que piensa, qué es lo que va a hacer, para qué lado vamos a ir. Es un gobierno departamental sin rumbo, sin propuesta, y estamos reclamando que empiece a haber un rumbo concreto. Sabemos que es difícil, que haya iniciativas concretas en el sentido de poder afrontar no solo medidas coercitivas como las que se plantearon y tarde, porque las únicas medidas que planteó el intendente García fue internalizar todo el sistema coercitivo para reprimir situaciones irregulares durante la pandemia, cuestión que la doctora Peña debió haber hecho en marzo del año pasado, y recién el gobierno del Partido Nacional lo hizo en diciembre del año pasado. Vean ustedes, varios meses de atraso, y no podemos quedarnos solamente en la represión. No podemos quedarnos solamente en ayudar
al Ministerio de Salud Pública a reprimir situaciones irregulares. Tenemos que también darle un respiro a la gente, tenemos que darle una ayuda, claro, porque esto no es solamente represión, esto es, sí, controlar el movimiento de las personas, pero también brindar una ayuda. Y esa ayuda no aparece. Esa ayuda tiene que empezar por lo menos en lo que la Intendencia puede ofrecer. Y lo que puede ofrecer la Intendencia es empezar a facilitar y a estudiar y ayudar al contribuyente que está con problemas. No lo ha hecho, no hemos tenido respuesta. Bueno, suponemos que habrá otro plan mejor tal vez, porque la bancada de Ediles del Frente Amplio no se cree dueña de las mejores propuestas. Claro. Capaz que el intendente, que tiene todas las herramientas para hacerlo, tiene una mejor propuesta. Claro. Hablando de eso, ¿han tenido alguna reunión la bancada de Ediles del Frente Amplio con el intendente departamental? No hemos tenido ninguna reunión. Sí, antes de que el doctor García asumiera, convocó a una charla que mantuvimos con el presidente del Frente Amplio, el doctor Daniel Jiménez. Participamos nosotros también como vicepresidente del Frente. Sí, pero más de gobierno que de más política que de gobierno, digo. Exacto, insisto, una reunión que él convocó antes de asumir el cargo, que lo consideramos como una reunión entre referentes de partidos políticos. Sí, claro. De la cual no voy a profundizar porque en realidad no corresponde, pero sí decir que allí se plantearon distintas iniciativas que hasta el momento no las hemos visto planteadas. Tal vez porque no se han podido llevar a cabo por el tema de la pandemia, tal vez porque no ha habido el mejor diálogo dentro del Partido Nacional, cuestión que preocupa, porque la interna del Partido Nacional sabemos que no está bien, es muy complicado, ya lo dijimos en campaña electoral, si gana el Partido Nacional nuevamente las diferencias dentro del Partido Nacional se van a mantener, y parece ser que ni siquiera la pandemia los une en realidad, ¿no? Han habido hechos de público conocimiento donde el Partido Nacional no ha tenido posición que pueda, digamos, consensuar, y esto sigue siendo una dificultad. No me cabe, Mario, la menor duda que esto es una presunción, porque no tengo pruebas, pero sí evidencia, de que seguramente algunas de las iniciativas que el doctor García quiere impulsar no las ha podido impulsar hasta el momento, porque debe de haber desacuerdos dentro del Partido Nacional entre su interna. No me quiero meter en cosas de otros partidos, pero lo vemos en la Junta Departamental, donde vemos una bancada del Partido Nacional fragmentada. Nos sigue preocupando porque acá tenemos que tener especialmente presente que hay una pandemia, que hay problemas de salud muy importantes, y es inconcebible que el partido de gobierno siga dividido en todos y cada uno de los temas que se plantean en la Junta Departamental. Lo vemos con mucha tristeza, lo vemos con mucha preocupación, y bueno, otra vez el Frente Amplio, con una bancada más reducida, debe de asumir roles que no les corresponden. ¿Crees que tratando de generar gobernabilidad? ¿Crees que es importante que haya un encuentro entre el Ejecutivo y la bancada del Frente Amplio, que en definitiva es la bancada de oposición, porque el gobierno en su Ejecutivo está integrado por varios partidos y varios sectores del Partido Nacional? O sea que la única oposición dentro de la Junta que se ve claramente sería la del Frente Amplio. ¿Vos crees que es importante una reunión o por lo menos algún punto de encuentro para empezar a poder construir algo de esas propuestas que tú mencionabas que hasta ahora no se han visto? El diálogo siempre es fundamental, el diálogo es muy importante, todo lo que se construye dialogando y escuchando diferentes opiniones y posturas es siempre bueno. ¿Quién se puede negar al diálogo en política? La política
la buena política, la política buena, se construye a través del diálogo y del entendimiento. Pero el problema está que esto se razona si estuviéramos en una situación normal. Si estuviéramos en una situación normal, tú dirías que el Frente Amplio es la oposición, pero lamentablemente desde hace muchas décadas ya, la ciudadanía sigue apostando a un partido que se hace oposición a sí misma. Porque basta con dar lectura a las posiciones que ha tenido la doctora Peña en la Junta Departamental, y parece que no somos la única oposición en la Junta Departamental. Hay oposiciones que son aparentemente hasta más evidentes, y estamos en el inicio del periodo, cuando ni siquiera hemos tratado la iniciativa del presupuesto quinquenal. Entonces, el Frente Amplio siempre está abierto al diálogo, pero si el Partido Nacional no se alinea para poder gobernar, el diálogo con el Frente Amplio no va a ir a ningún lado si no se acompaña después con los votos. Claro. Si asistimos al mismo espectáculo de siempre, de las pujas internas dentro del Partido Nacional, el Frente Amplio tiene que asumir, como digo, otro tipo de responsabilidades que ya las ha asumido. Pero bueno, en este contexto, obviamente que sí, pero hasta el momento hemos planteado distintas propuestas a través de pedidos de informes, a través de conferencias públicas, y no hemos tenido ningún eco. Es una propuesta interesante a tomar en cuenta, todavía no lo hemos conversado en bancada, pero las propuestas nuestras son públicas y no tenemos mensajes públicos. Yo no digo que el señor intendente Mario García tome las propuestas del Frente Amplio, pero sí le pedimos que tenga alguna iniciativa para sacar a este gobierno departamental de esta parálisis. Ernesto, obviamente en las últimas sesiones de la Junta se usó un régimen que fue el de Comisión General, que sorprendió a propios y ajenos, porque había alguna dificultad dentro de la Junta con respecto a vaya a saber qué. ¿Por qué te lo digo de esta forma? Porque cuando sesiona en régimen de Comisión General no está en la prensa, no están los funcionarios, excepto creo que la secretaria de la Junta Departamental y los ediles. ¿Qué me puedes contar de eso? Más allá de que en la prensa ha circulado de todo un poco, me gustaría tener un informe desde adentro con respecto a, y desde la formalidad, porque si uno mira la prensa, han circulado nombres y situaciones y cuestiones que tienen que ver con la dificultad, pero nosotros somos respetuosos de la forma y queremos que nos cuente de qué se trata y que después, obviamente, si se ha levantado esa situación y hay cuestiones para decir, me gustaría que nos relates para ilustrar a la audiencia, más allá de que yo puedo saber algo o me puedo haber llegado extraoficialmente algo. ¿Qué sucedió en la sesión anterior a esta extraordinaria, que la presidenta de la Junta Departamental pidió régimen de comisiones especial, no, ¿cómo es régimen de comisión? Comisión General. General, especial no, general. ¿Qué sucedió? ¿Por qué la doctora Gabriela Umpierres puede generar esa solicitud y ante qué situaciones se pide eso? Bueno, te llevé al principio de todo, capaz que no tenías ganas de contar tanto. No, porque la verdad que no, la verdad que sobre este tema, realmente en mis apariciones no he tomado este tema que estamos tratando como prioritario. Es complicado que la gente pueda comprender la burocracia interna de la Junta Departamental, no tiene por qué entenderlo. Pero sí hay cosas que el sistema político no puede ocultar. Claro. Porque si lo ocultara, entonces no estaríamos desvirtuando en primer término nuestra función. Claro. Y sería algo totalmente irregular y no querido por la ciudadanía, por el sistema político y por las leyes. La verdad es que en la Junta Departamental se está investigando un presunto uso indebido de boleta de viático de combustible, y hay una comisión investigadora que se conformó a estos efectos
que está investigando y que obviamente de lo que está investigando esa comisión investigadora no sabemos nada, ni se puede saber nada, porque sí, lo que está a cargo de esa comisión investigadora, o sea, la investigación de este presunto episodio, es reservado. Claro. Entonces, en algún momento esa comisión llegará a una conclusión y la Junta Departamental tomará la decisión al respecto. Yo creo, en primer término, que hay que ser muy respetuosos y no manejar datos que desconocemos a ciencia cierta. Claro. En lo personal, desconocemos formalmente quiénes son los involucrados. No sabemos quiénes son los involucrados. Sí sabemos que ningún edil del Frente Amplio está involucrado, porque esto fue una pregunta que se le hizo en sala a la señora presidenta, y la señora presidenta Gabriela Umpierres contestó que no había ediles del Frente Amplio involucrados en esta maniobra. Entonces nosotros, como ediles del Frente Amplio, nos sentimos en la obligación moral y en la defensa de nuestro propio interés, decirles con claridad a la ciudadanía que no hay ediles del Frente Amplio involucrados en esta presunta maniobra. Y hablo de presunta maniobra porque es un episodio que se está investigando. Hablo de presunta maniobra porque hay presuntos involucrados a los cuales hay que escuchar, presuntos involucrados que son inocentes en este momento, claro, hasta que los que tengan que probar lo contrario logren probarlo. Y por lo tanto, ninguno de los integrantes de la bancada de ediles del Frente Amplio ha manejado en ninguna circunstancia nombres de ningún tipo, porque la verdad que quien habla tampoco sabe formalmente cuáles son los nombres. Ha circulado en la prensa, seguramente por parte no sé de quién, alguien que pueda tener esa información, yo personalmente no la tengo, porque en ese régimen de comisión general no se manejaron nombres. Claro. ¿Ah? O sea, sí que, se puede, a ver, o sea que, jurídicamente hablando, y vos me podés decir que sos profesional de eso, filtraciones no hubo porque no se manejó los nombres. O sea que si hay informaciones de otro lado. Yo creo que... Porque se hablaron de filtraciones de forma permanente en la prensa también en los últimos tiempos. Pero si yo no nombro a nadie, no puedo filtrar. Puedo sí recabar información de otro lado y hacerla pública, pero no de la sesión, ni específicamente de ese régimen de comisión general. Exactamente. Ahí hay todo un tema además de libertad de prensa. Tú que sos un comunicador, conoces cuál es el rol de la prensa y la contribución que hace la prensa en que se sepa las verdades de las cosas, claro. ¿No? A mí hay dos cosas que me quedan muy claras. Primero, la defensa de la libertad de prensa. ¿Ah? La prensa tiene que actuar en la medida de investigar, de ir por la noticia, de ir por la verdad de las cosas. Se podrá equivocar, podrá cometerse errores, pero bueno, afrontará las responsabilidades en su caso. Pero no podemos ponerle un bozal a la prensa, ni tampoco podemos estar en esto, salvo que la norma lo plantee expresamente, que son muy pocas las situaciones, tampoco podemos estarle ocultando información a la prensa. Claro. Somos ediles. Yo no me puedo llamar al silencio y decirle a la ciudadanía, taparle a la opinión pública, que en este momento la Junta Departamental lamentablemente tiene una investigadora estudiando una presunta maniobra. Claro. Porque si no, ¿en qué estamos? Que estamos en un secretismo de que las cosas no salen a la opinión pública. No estamos para nada de acuerdo que esto sea así. Sí entendemos que no se pueden manejar nombres, claro. Eso estamos en desacuerdo, porque no corresponde. Y lo otro, bueno, que en definitiva también hay distintas interpretaciones del reglamento. Nosotros como bancada del Frente Amplio hicimos saber la propia, no hay una sola interpretación, y consideramos que lo que tiene que ser público porque nosotros nos debemos al pueblo, que es
quien nos renueva la confianza, y nosotros con la gente tenemos que ser transparentes. Lo que es secreto a mí no me gusta. Claro. Salvo que sea, bueno, una comisión investigadora donde hay que cuidar a los involucrados, mientras él o los o las, porque no sé ni quiénes son, cuidar, bueno, su honor, el manoseo de nombres, pero el hecho en sí, en lo que estamos, que el episodio fue denunciado por la propia presidenta de la Junta Departamental, esto no puede ser secreto. Porque, a ver, nosotros, el principal deber que tenemos como actores de un gobierno, y más siendo de la oposición, es hablar con transparencia. Y digamos, y acá no pueden haber cosas secretas, salvo este asunto muy puntual, que sí, que hay leyes que tienen que ver muy concretamente con los detalles de la investigación que en este momento hay en curso en la Junta Departamental, que debe de ser reservado. Claro. Por eso, está bien claro lo que vos decís. Reservado los nombres, pero no lo que se hizo para que se llegue a esa investigadora. Y reservada la investigación. Claro. Es decir, lo que a mí me parece que no puede ser reservado es que hay una denuncia en un determinado sentido. Claro. En la Junta Departamental. Y que la Junta Departamental hoy, a través de una investigadora, está investigando una presunta irregularidad con el viático de combustible, donde hay ediles involucrados. Y bueno, capaz que esta comisión investigadora llega a la conclusión, o los órganos competentes, de que no hubo tal irregularidad. Y entonces acá no pasó nada, pero se investigó. Claro. Ahora, el decurso de la investigación debe ser reservado. Pero que estamos en tema no le puede ser reservado, porque si no, estamos ya manejándonos en otros andariveles que me parece que son incompatibles con el derecho a la transparencia, ¿verdad? Y a la verdad, el buen ejercicio de la política. Pero y el buen ejercicio de la política, Ernesto, porque es fundamental que sea transparente. Pero a ver, los gobernantes deben de dar el ejemplo, ¿no? Ni hablar. Bueno, está. Entonces, listo. Es así como te lo explico. No quiero entrar en más detalles como te han hablado, porque estoy de acuerdo. Porque creo que hay detalles que son de burocracia, que son de interpretación del reglamento, que son de cuestiones muy internas de la Junta, que yo creo que no hacen a lo esencial. Ni hablar que termina enredando. Se ha intentado aquí llevar adelante, los digo con franqueza, una cacería de brujas. Se ha formado también una comisión preinvestigadora por filtraciones que no ocurrieron, porque en esa comisión general no se manejaron nombres. Se planteó involucrar a los propios funcionarios de la Junta Departamental, a los ediles, en esto que parece que estamos más preocupados por las filtraciones que preocupados por el hecho en sí. Claro. Me parece que esto no es de recibo. La Junta Departamental se tiene que enfocar en dar a luz la verdad sobre si hubo o no irregularidades en el manejo con el viático de combustibles en la Junta Departamental. Y lo otro no puede ser mayormente prioritario, como se ha planteado aquí como una prioridad el tema de la filtración. Claro. Es decir, lo prioritario para nosotros es lo otro. Claro. Es el hecho, el presunto hecho. La otra vez alguien me decía, o sea, el problema es el cachetazo, no si gritó fuerte o gritó despacio. El problema es el cachetazo. Yo creo que hay que ubicar las cosas en su lugar, hay que ordenar y redondear y concluir que es lamentable tener que estar hablando de esto. Claro. Cuando el departamento vive tiempos tan complicados, con problemas sanitarios, con una intendencia paralítica que no se mueve para ningún lado, que no genera propuestas, con familias, vecinos que nos cruzamos y nos miramos y nos transmitimos sin hablarnos la preocupación del día a día, porque hay que pagar las cuentas, porque no hay trabajo, porque hay que ver cómo los gurises siguen con los estudios, porque hay que ver también la sanidad psicológica de nuestros niños y adolescentes, que hace tiempo que están encerrados en sus hogares y que no han podido hacer una vida normal, y tener que estar hablando
del tema del viático de combustible en la Junta Departamental, lo digo con franqueza, me da vergüenza ajena, pero son temas que no se pueden ocultar y es parte de la realidad. Pero hay otros temas más importantes y por eso yo te dije, Mario, hoy que no es prioridad para mí hablar de este episodio triste de la Junta Departamental. Para mí la prioridad es hablar del tema de la pandemia, hablar de la reactivación económica, hablar de encontrar salidas entre todos para generar empleo. Y lo otro, bueno, dejemos que la comisión investigadora haga lo suyo, que trabaje sin presiones, con tranquilidad y que tenga sus conclusiones. Ni hablar. Ernesto, de acuerdo contigo plenamente, así que seguiremos hablando en los próximos días, en las semanas, de cómo va evolucionando esto y cómo nosotros podemos comunicar lo que sucede de la manera correcta o por lo menos de la mejor manera que creemos que es. Así que un placer haber tenido esta hermosa charla de 45 minutos con 30 y pico de segundos en la mañana de la 98.5 y gracias por tu tiempo, Ernesto. Un placer, como siempre, compartir las mañanas contigo. Bueno, gracias a ustedes por el tiempo de ustedes, a la audiencia por su tiempo y por permitirnos a nosotros decir todas estas cosas que me parece que es muy importante plantearlas. Así que bueno, hasta pronto, Mario, y un saludo enorme a toda tu audiencia. Que pasen muy bien. Chau, chau. Amigos, pasó Ernesto Cesar por aquí por la mañana de la 98.5. Nosotros vamos a la pausa.